Buenos días, espero para realizar la sesión y mm, bueno, no logran ingresar los estudiantes, así que vamos a empezar con la grabación de la sesión. Se envió el link de pretest. Vamos a tener los síndromes vasculares, en este caso los síndromes vasculares cerebrales. Eh, Principalmente me gustaría que para los que ven el video recuerden que las características de los síndromes vasculares y cerebrales van a ser uno, específicamente la arteria cerebral anterior que estábamos viendo acá, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Entonces, en la arteria cerebral anterior siempre van a poner su mano como si estuvieran en la frente. Bueno, toda esa parte del lado de, o sea, ponen su mano, no funciona mi cámara, por eso te lo prendo, pero este, ponen su mano en de la frente, o sea, la palma está en la frente y los dedos van mirando como para la parte temporal o para la parte occipital. Entonces, ahí todo ese sector más o menos va a ser la parte que va a irrigar la arteria cerebral anterior. Y la arteria cerebral media, como su mismo nombre dice, va a irrigar la parte media, más que nada al lado temporal. Entonces van a poner su mano por la mano temporal, por el territorio temporal y más o menos esa va a ser las áreas que va a irrigar, ¿no? Específicamente todas estas las de color amarillo y en cambio la arteria cerebral posterior, su mismo nombre lo indica, ¿no? La parte más occipital, la parte más posterior en este caso, ¿no? Entonces, esta es la imagen resumen de la cual vamos a hablar el día de hoy. Muy importante que sepan esto, ya que en la mayoría de los casos vamos a preguntar o van a preguntar acerca de la irrigación y cómo se da esto, ¿no? Muy bien. Voy a empezar a compartir otra vez. Disculpen. Am, Acá les traje como unas ideas principales para que puedan realizar un una correcta visión de este tema, que es muy importante. Muy bien. Ujú. Para hablar de problemas o de enfermedades cerebrovasculares o de síndromes cerebrovasculares, debemos empezar hablando sobre ictus, stroke, como quieran llamarlo, ¿no? Es una enfermedad, en este caso cerebrovascular, que es aguda. Muy importante que recuerden esto. Va a englobar muchos trastornos, justamente por eso la sesión se llamaría síndrome vasculares, ya que la afectación cerebral o un ictus puede ser isquémico o hemorrágico, va a generar patologías muy importantes, ¿no? Y acá hablábamos de una isquemia cerebral, de una hemorragia intracerebral y HIC, una hemorragia subaranoidea que es muy frecuente, pacientes que caen o pacientes ancianos, pacientes que realizan o sea, se caen de cualquier nivel o más que nada se caen del segundo piso o de mecanismos indirectos van a generar esta patología, ¿no? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Eh, en este lugar, en este... besito. Ya. Entonces, ah, ya. Mm, Perdón, disculpen. Ya, en cuanto al ictus, estábamos hablando de que podríamos agrupar dentro de estos a la hemorragia intracerebral, la hemorragia subaracnoidea y la isquemia como tal. Entonces, es importante que recordemos este esquema que les traje por acá. Ujú. El accidente cerebrovascular o derrame cerebrovascular, como antes se conocía, o ictus, como ahora se conoce,
va a estar dividido por tres grandes grupos, ¿no? Eh, Uno que es hemorrágico, que como se dan cuenta es un 20%, y otro que es el isquémico, que como se dan cuenta es el más frecuente y por lo tanto tenemos que tener mucho ojito con esto, ya que normalmente las causas de un accidente de cerebrovascular o de un ictus isquémico va a ser una aterotrombóticos. Recuerden que el capilar o el vaso va a estar irrigado y si se genera una placa de ateroma y esto viaja, va a generar trombos, ¿no? Entonces, estos trombos al viajar van a ocluir cualquier venas o cualquier terminaciones vasculares, generando un ictus isquémico. Cardioembólicos de igual manera. Entonces, estas dos, por ejemplo, son muy importantes ya que actualmente tenemos como una epidemia en el caso de, perdón, una pandemia en caso de la obesidad mórbida, ¿no? O de la obesidad como tal, ¿no? Y esto es causado justamente por factores muy relacionados con aterotrombóticos o cardioembólicos, ¿no? La CUNAR en un menor porcentaje y de un 15 a 35% no logramos determinarlo, ¿no? Entonces es un indeterminado. Otro grupo, aparte de los isquémicos y los hemorrágicos, vamos a tener los intracerebrales y la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Entonces eso es para que lo tengan ahí en cuenta. Recuerden que el más frecuente es el isquémico, a veces preguntan eso en pase de visita, entonces al ser muy frecuente siempre debemos pensar a la cabeza causas aterotrombóticas o cardioembólicas, ¿no? Muy bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, el ictus cerebral, uy, un ratito. Muy bien, teniendo esto en cuenta, debemos revisar una terminología muy importante que se emplea para los accidentes isquémicos o problemas, en este caso, ya. Ictus cerebral. Recuerden también esto, no tiene un síntoma único o evidente. En la mayoría de los casos, un accidente cerebrovascular no se da con lo típico, no sé si a ustedes les han hablado, o hace tiempo, hace poquito nada más fue un día que eh, hablaron bastante los sistemas de salud sobre el accidente cerebrovascular y hablaban bastante sobre la fascia que se mira en un paciente, ¿no? La sonrisa caída de un lado, no puede levantar el brazo eh, y ya, ¿no? Que las complicaciones que siguen, que normalmente pasan. Entonces, eh, muy importante es que no tiene un síntoma de alarma único, pero sí en estos casos nos ayudan a prevenir, ¿no? Más que nada a personas que tienen riesgo, comorbilidad. Debilidad o adormecimiento en un lado del cuerpo, dificultades de visión podría ser uno, dificultad para hablar y comprender el lenguaje, vértigo o inestabilidad. Recuerden que ACV o ictus o stroke es un conjunto de manifestaciones clínicas, radiológicas y patológicas que nos van a ayudar a determinar que hay una inadecuada perfusión cerebral. En realidad todo se podría resumir con esto, ¿no? Una inadecuada perfusión cerebral. Pero recuerden que es un conjunto de manifestaciones. El accidente isquémico transitorio en la mayoría de los casos va a ser igual, ¿no? Es un conjunto de manifestaciones, pero esto la característica debe ser que es menor a una hora y en la mayoría de los casos tiene una recuperación clínica completa.
El accidente cerebrovascular constituido, por ejemplo, hay secuelas permanentes de diferente severidad luego del episodio agudo. Los factores de riesgo para un accidente isquémico, lo típico, ¿no? Y muy frecuente, hipertensión, diabetes y lipidemia, el tabaco, el alcohol, la policitemia. Entonces, tienen que tener muy en cuenta que estos factores de riesgo son muy frecuentes en nuestra sociedad. Por lo tanto, un accidente cerebrovascular es muy probable que venga y que tengamos que diagnosticarlo de una manera oportuna, justamente por eso semiología o medicina uno, ¿no? Las causas, las más frecuentes, recuerden siempre que son las arteriosclerosis de vasos. Y según la causa o el origen, vamos a ver algunas localizaciones frecuentes que creo que bueno, puse en el post-test y lo vamos a resolver después. Pero recuerden, la trombosis genera si es de origen aterosclerótico, que son intracraneales las arterias o la aterosclerosis, y va a generar un trombo que viaja. Normalmente la localización que se va a afectar va a ser la carótida interna, específicamente donde en la bifurcación que hay en esto. Si por A o B pasa la bifurcación, el segundo lugar que podría encontrarse va a ser en el sifón carotídeo, ¿ya? Pero si en caso fuera por embolia, que normalmente pasa o empieza en el corazón por fibrilaciones auriculares o estenosis mitrales, la arteria más frecuente o la localización más frecuente va a ser la arteria cerebral media. En cambio, un mecanismo que es desconocido, no sabemos el por qué, o sea, paciente sano que viene con un accidente cerebrovascular o con sospecha de esto, probablemente también esté en la arteria cerebral media, ¿ya? En un 80%. Fluido sanguíneo, si existe asistolia, fibrilación ventricular o pacientes con shock, va a ser muy frecuente en las zonas que están limitantes entre la arteria cerebral media y la posterior, ¿no? Recuerden que al cerebro habíamos dicho que la parte anterior es esta, la parte media es como que toda esta la que irriga y la parte posterior, no sé si más o menos logro entender, pero en esta, otro color. En esta parte más entre estos dos, de la media y la posterior, vamos a encontrar que es muy probable que sea por un fluido sanguíneo, sistolia, fibrilación ventricular o shock. Muy bien. Eh, Aparte de semiológicamente, debemos saber qué estudios pedir, ya que es muy importante que nosotros entendamos esta definición que les traje acá, ¿no? Conjunto de síntomas tanto clínicos, radiológicos y patológicos. Podemos sospechar y en muchos casos, doctores que ya son especializados, bueno, que tienen mucho tiempo, tienen ojo clínico, como lo denominan, lo pueden hallar muy rápido, pero en la mayoría de nuestros casos tendríamos que pedir un ATAC y poder dar profilaxis o empezar tratamiento sospechando clínicamente, ¿no? Entonces, la ATAC te podría ayudar a ubicar el lugar de origen de la CB. Pero más que nada, la TAC lo pedimos para poder descartar un ictus hemorrágico. Ya que en la TAC en las primeras horas nos ayuda a descartar un ictus hemorrágico. ¿Se acuerdan que el ictus isquémico era el más frecuente? Sí. Entonces, el ictus hemorrágico no quiere decir que nunca da, pero de todas maneras nos tiene que ayudar. Tenemos que empezar a descartarlo.
Y es muy importante que recuerden que el ictus isquémico no lo vamos a ver hasta 24 o 1 o 2 días después. Entonces, lo que nos va a importar aquí va a ser quizá en la tomografía o en el diagnóstico por imagen, quizá lo van a reforzar más, pero borramientos de surco, diferenciación entre la sustancia blanca y la gris, hipertensidad de la arteria cerebral media en este caso. Entonces, eso es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta y más o menos acá una imagen para que repasemos un poquito de eso, ¿no? Porque es importante. Bueno, puedes poner una resonancia magnética y en este se ve el infarto desde el inicio, ¿no? Pero también nos puede ayudar a descartar si es tumor o algo. La mayoría de los casos no vas a tener una resonancia magnética muy rápido, ¿no? Y ahí es donde entra a tallar la clínica, que vamos a ver más adelante. Algunos exámenes auxiliares, arteriografía, ecodoppler. Entonces, ya hablábamos de un accidente cerebrovascular isquémico, ahora vamos a pasar a un hemorrágico, menos frecuente pero importante, ya que su sobrevida de año es de un 38%. Entonces, tienen que tener mucho ojo. La localización más frecuente, importante que recuerden, quizás les puedan preguntar, ganglios basales, ¿no? Algunas de las características que lo diferencian de los isquémicos, en este caso, son que no se limitan a un único territorio vascular, suelen evolucionar en transcurso de varios minutos, se van a acompañar de cefaleas, náuseas y vómitos. Muy importante, descarten también hipertensión intracraniana, eh, eh, y los síntomas o signos que, como acá les estamos poniendo, bueno, les estoy poniendo. La cefalea, náuseas y vómitos, importantísimo. Paciente que se cae de altura o viene que probablemente sea un traumatismo craneoencefálico, obsérvenlo, ténganlo ahí para que vean si es cefalea, si tiene presente un dolor de cabeza muy fuerte, náuseas explosivas, importante hipertensión craneana, vómitos, las características de él. Y puedes diagnosticarlo a través de un ATAC, pero clínicamente lo puedes sospechar, ¿no? Eh, Acá vemos algunas etiologías probables según la edad, la localización. Si es de causa hipertensiva, en la mayoría de los casos es un accidente cerebrovascular hemorrágico. Recuerden que a pesar de la hipertensión y todo ello, podría causar esto y el sitio ganglios basales en pacientes jóvenes como adultos. Entonces, podrían preguntarlo ya que es una causa muy frecuente o es una etiología muy probable en nuestro medio, ¿no? Y acá, lo que nos importa en realidad, lo que me gustaría que ustedes aprendan viendo este video, teniendo en cuenta lo que estábamos hablando, serían las manifestaciones clínicas. Es de inicio súbito y los síntomas son muy progresivos, así que tienen que tener mucho cuidado y a pacientes que tienen los factores de riesgo que habíamos visto al principio, tenemos que advertirle y orientarlo sobre algunos síntomas característicos y qué hacer en ese momento, ¿no? Llamar a la ambulancia o empezar, es, eh, o empezar algún tratamiento específico según la sintomatología del paciente. Es muy importante que nosotros conozcamos bien eso, ¿no? Tienes un déficit neurológico máximo en el inicio, luego en supratentorial e infratentorial vamos a tener un déficit neurológico sensitivo. Si es infratentorial vamos a tener ataxia, perdón, nistagmus o dismetría, crisis convulsivas, nervios craneales. Importante que tengan en cuenta esto. Síntomas sugestivos de aumento de la PIC, que es la presión intracraneal. Recuerden, PIC, presión intracraneal. Cefalea y vómito explosivo, justamente la hipertensión intracraniana que habíamos visto. Bueno, que les estaba explicando que quería que lo tomen muy en cuenta. Siempre les van a preguntar esto, ya que al ser un signo muy sugestivo de una hipertensión intracraniana, se debe actuar rápido, neurocirugía o reenviar al paciente o dar diuréticos o como se dé a la causa de esto, ¿no?
signos meningios en la hipertensión intracraniana, perdón, en accidente cerebrovascular hemorrágico con apertura de ventrículos, pues era idea. Eh, Según el lugar de afectación, vamos a tener unos signos muy característicos. Cuando existe un déficit neurológico eh, que afecta al putamen, que es la más frecuente, entonces tienen que saberlo, vamos a tener hemiplegia y hipostesia contralateral, incluyendo la cara, ¿no? Entonces, si a ustedes les preguntan justamente lo que estábamos viendo, no sé si vieron, de los síndromes motores, este es mi cerebro, ¿verdad? El hemisferio derecho, el hemisferio, este es el derecho, este es el izquierdo, esta sería la cabeza de mi persona, estos serían sus brazos. Entonces, si hay una afectación o una hemiplegia en este lado, muy probable es que sospechemos que la afectación sea contralateral, ¿no? En el hemisferio derecho esté mal. Eso es lo que quiere decir esto. Ocularmente vamos a tener desviación conjugada de la mirada al lado de la lesión. Los ojos miran hacia el lado de la lesión. En este caso, si la afectación era en el derecho, el ojo izquierdo estaría mirando para el lado derecho, ¿no? Para el lado lateral derecho. Eso más que nada, las manifestaciones clínicas, vamos a tener déficit motor, rigidez en nuca, puedes tener signos meningios, ¿no? Por ejemplo, Kearney, signo de Brudzinski en el cuello, este es de Kearney, así se realiza normalmente, levantas la pierna del paciente y por consecuencia el paciente levanta la otra, ¿no? Signos meningios. Formas clínicas, el comienzo es súbito, con compromiso de vida. Recuerden que si son intraparenquimatosos, van a estar dentro del parénquima y si son subaracnoideos, llega al espacio subaracnoideo, ¿no? Si se dan cuenta, el intraparenquimatoso o intracerebral es el que está dentro del cerebro y la hemorragia subaracnoidea es el que está en el espacio subaracnoideo, generando una presión en este caso, ¿no? La hemorragia intraparenquimatosa, o sea, dentro del cerebro, justamente esta parte que estábamos viendo, lo voy a señalar de otro color. Esta parte intracerebral dentro de mi cerebro va a tener una extravasación de sangre. Es el tipo más frecuente de hemorragia que no es causada por traumas. Puede estar dada por una hipertensión arterial. Pacientes no controlados con hipertensión, por eso es muy importante la prevención y que se dé un diagnóstico oportuno en casos de pacientes hipertensos, porque la hipertensión y la diabetes son silenciosos, ¿no? Entonces siempre es importante que a partir de los 50 se hagan un descarte de esto. Eh, Afecta a la quinta y sexta década de vida, justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? Tienen que realizar de manera preventiva un descarte de hipertensión, diabetes a pacientes que podemos sospechar de eso. Un accidente, una hemorragia subaracnoidea podría estar siendo crónica o por angiopatías, ¿no? Si la causa es hipertensiva, podrían ser microaneurismas de Charcot. Clínicamente vamos a tener déficit de la actividad física, cefalea, vómitos y deterioro progresivo y rápido. Además, síntomas neurológicos, signos oculares y, bueno, esos son los exámenes auxiliares. Muy importante que las manifestaciones van a estar en relación a la arteria que, que afecta, ¿no? Entonces ahí justamente hablábamos de la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria cerebral posterior, ¿no? Que cada uno tiene su territorio y según eso y según el homúnculo que habíamos visto en los síndromes motores, va a dar su afectación. Entonces siempre va a haber cefalea, crisis epilépticas, hemorrágicas
en alteraciones arteriovenosas. Muy bien. Cuando hablen de una hemorragia supraranoidea, la mayoría de los casos, su causa va a ser por un traumatismo craneoencefálico que va a generar un aumento de volumen en el espacio subaracnoideo, ¿no? Entonces, la hemorragia subaracnoidea al ser espontánea va a generar ruptura de aneurismas oculares, saculares. La hemorragia subaracnoidea en la mayoría de los casos va a estar dado en la bifurcación de grandes arterias, específicamente del polígono de Willis. No sé si acá lo tengo. Aquí está. Acá, en el polígono de la bifurcación, ¿ya? Y eso, recuerden, revolución arterial media, autorregulación, si la PAM está de 60 a 130, todo bien. Todo mal. Mm, ya. Ahora tenemos que entrar a hablar un poquito de anato. Viendo la clínica que habíamos visto hace rato, recuerden que anatómicamente es la base para que ustedes entiendan el porqué de la afectación de la arteria cerebral media, arteria cerebral anterior y arteria cerebral posterior. En el lóbulo frontal vamos a tener específicamente actividad motora, ¿ya? Y va a estar en relación a las conductas sociales. En cambio, si hablábamos de una actividad parietal, tenemos la sensibilidad táctil. Si hablábamos de un lóbulo temporal, se relacionaba con una memoria de aprendizaje, en este caso, y audición, ¿no? En el lóbulo occipital hablábamos de afectaciones que podrían estar causadas por eh, visión, ¿no? Acá atrás, área visual, muy importante. Si está dañado el lóbulo temporal, vamos a hablar de memoria, aprendizaje y audición, y acá el arteria cerebral media. El lóbulo occipital, arteria cerebral posterior muy frecuentemente afectada. Y la frontal, la arteria cerebral anterior. ¿Ya? La parietal también, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan ustedes en cuenta. Y acá, el polígono de Willis, que siempre vamos a tener que recordar porque es muy importante que sepamos la ubicación de la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y arteria cerebral posterior, ¿no? Se dan cuenta de la arteria cerebral media irriga todo el sector medio, la arteria cerebral anterior la parte de delante del cerebro y la parte cerebral posterior. Entonces, eh, esto ya habíamos hablado, la mayoría de las causas de destrucción del parénquima va a estar en primer lugar la hipoxia, ya que no llega una circulación a mi cerebro. Esto va a generar una secreción de sustancias de citocinas o citotóxicos, perdón, una inflamación, edema y finalmente la muerte celular. Si se dan cuenta, el tiempo que pasa de acá a acá es súper pequeño. Entonces, en 2 días tu paciente ya no puedes hacer nada. Entonces, tienes que actuar de manera inmediata y rápida. Los accidentes cerebrovasculares en la mayoría de los casos, en el 50% son derramas superficiales, es decir, derramas como que ya están terminando, entonces eh, en la mayoría de los casos es así, ¿no? El síndrome de oclusión de la arteria cerebral media, acá tenemos que entender que existen tanto la cerebral media, tiene sus partes, es decir, una rama superior, otra rama inferior, otra que va a la cápsula interna, a las ramas perforantes, pero quizá lo que más me gustaría que recuerden es que la afectación en la arteria cerebral media, en la mayoría de los casos, va a generar una hemiparesia de predominio facio-braquial si hablábamos de una afectación superior.
Es decir, la cara y el brazo del paciente del mismo lado va a estar afectado, ¿ya? Pero si hablamos de una afectación en la rama inferior de la arteria cerebral media, vamos a tener problemas del habla, hemianopsia homónima o Wernicke. El síndrome de la arteria cerebral anterior, la mayoría de los casos habíamos visto que era aterotrombótico y cardioembólico, causas diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares. Esta es la que nos importa, la que se va para adelante, justamente toda esta parte de la que irriga y por ello es muy importante, ¿no? Síndrome de oclusión de la arteria cerebral anterior normalmente te va a dar una hemiparesia crural. Recuerden que si habíamos visto acá las irrigaciones del lóbulo frontal da actividad motora, ¿no? Entonces, muy probable que mi paciente no pueda generar movimientos en esta pierna que denominamos crural. Frecuente también que dé parafasias, apraxia, incontinencia esfinteriana, es decir, mi paciente no controla la cantidad eh, o sea, no tiene un control específico de posiciones y esto porque los esfínteres están males, ¿no? Recuerden que la parafasia es un conjunto de trastornos del vocabulario. Y esto es más que fijo que les pueden preguntar, al menos en una palabra les van a poner de esto o para que le hagan un diagnóstico diferencial, pero para que lo tengan en cuenta. Y la apraxia, la dificultad o de desarrollar acciones voluntarias, ¿no? La arteria cerebral posterior, tenemos al mesencéfalo, al temporal inferior, parietal posterior, eh, y esto es la zona donde va a irrigar la arteria cerebral posterior, ¿no? Acá. En realidad todo esto de acá. Si se tapa, o sea, existe un trombo y tapa la arteria cerebral posterior, lo principal que va a tener mi paciente es una hemianopsia homónima contralateral. Estos son los ojos, ¿ya? Eso es lo que estábamos viendo hace rato, esas imágenes son los ojos. ¿Qué quiere decir? Mi paciente no ve de este lado. O sea, si ustedes se tapan su ojo, sería la mitad del ojo del ojo, en este caso del ojo izquierdo, no miraría la parte medial, pero del ojo derecho no miraría la parte lateral, pero sí la medial. No sé si me logro entender. Entonces, afectación de la arteria cerebral posterior derecha, vamos a tener una amnesia y paramnesia, desorientación del iris y negligencia visual izquierda. Pero si hay una afectación de la arteria cerebral posterior izquierda, como en este caso vamos a tener quizá alexia, sinagrafia, agrafía, perdón, agnosia, agnosia visual o de colores, ¿no? Si por A o B el paciente es tan piña que se genera una afectación de la arteria cerebral posterior en ambos casos, vamos a tener una ceguera cortical. Prosognosia o síndrome de Blaine, que es una estimulación atáxica y apraxia de la mirada. Recuerden, la prosopagnosia es la incapacidad para reconocer rostros, la asimotagnosia es la incapacidad de armar rompecabezas, alexia es la pérdida de la capacidad de leer. Recuerden acá con esos asistentes de habla que como Alexia. Bueno, Alexia habla por ti, ¿no? En muchos casos hace cosas por ti. Entonces, eh, hace cosas que quizá deberías hacer tú, por ejemplo, como leer. Entonces, la alexia es leer, ¿ok? Para que se acuerden, la alexia, leer. Negligencia visual, falta de atención de los estímulos visuales procedentes del hemicampo contralateral. Si tenemos síntomas que generan afectación de los vertebrobasilares, vamos a tener infartos, por ejemplo, en el tallo cerebral,
Signos de tracto largo, cruzados o signos cerebelosos, compromiso de nervios craneales, alteraciones del estado de alerta, movimientos oculares desconjugados. Las 4D, vamos a tener diplopía, disartria, disfagia, discines, los síndromes alternos del tallo, esto específicamente, putamen y todo ello. Muy bien. Eh, Voy a dejar de compartir. No, vamos a resolver este caso. Paciente de 68 años se lleva de emergencia por sus familiares por presentar trastornos del sensorio y debilidad. Tiene antecedentes de fibrilación auricular. Recuerden los factores de riesgo que habíamos hablado, no es por las puras, así que tiene un riesgo, ¿ya? Al examen físico, que es lo que nos importa y lo que les van a preguntar, hemiparesia con hemihipoestesia crural derecha, mutismo y parafasias. En este caso hablábamos de una afectación de la arteria cerebral anterior, que está acá. La mayoría de los casos es cardioembólico y ahí nos hablan sobre una fibrilación auricular, si mal no recuerdo. Ajá. Entonces, a la cabeza deben pensar eso, la causa, ¿ya? Si te da una hemiparesia, hemihipostesia crural, vamos a tener esto, ¿ya? Eh, Justo lo que les estaba diciendo que recuerden, les vino de caso para que ustedes lo tengan en cuenta. Crural, crural, crural. Pero ahí no queda la cosa. Ustedes tienen que interpretar y decir, ya, pero si es una arteria cerebral anterior, ¿cuál lado? Si es el derecho o si es el izquierdo. Recuerden que la afectación siempre va a ser contralateral en estos casos. Si la afectación es en la derecha, o sea, mi cerebro es este, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y mi paciente no puede mover este pie, que sería su pie, ¿no? ¿La afectación cuál sería? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? En el lado derecho, siempre es contralateral, ¿ya? Muy bien. Sería a la izquierda y no a la derecha. En este caso hablamos de un varón de 54 años con antecedentes de fibrilación auricular. Acude a presentar en forma brusca, cefalea, dificultad para leer. ¿Cuál era la dificultad para leer? Bueno, no está, pero habríamos hablado que tenía una dificultad para leer la alexia, ¿verdad? Que la alexia. Acá, alexia. Pérdida de la capacidad de leer, ¿no? Para que tengan ustedes en cuenta. Al examen se encuentra en mi anopsia homónima derecha. Recuerden siempre el lado que está afectado, derecha. El paciente escribe correctamente una frase al dictado, pero no puede leerla. ¿Se acuerdan qué era esto? El paciente escribe correctamente la frase, pero no puede leerla. Esto es alexia sin grafía. ¿Por qué? Porque la grafía, agrafía, perdón, es la falta de generar o sea, agrafía es que no puede escribir. Pero en este caso el paciente dice que sí puede escribir. O sea, sí, tú le dictas una palabra y el paciente escribe. Entonces, no tiene agrafía, pero no puede leerla, pero sí tiene alexia. Entonces sería una alexia sin agrafía porque sí puede escribir, pero no leer. ¿Ya? Entonces sería una arteria cerebral izquierda. Perdón, arteria cerebral posterior izquierda. ¿Por qué? Porque justamente estábamos viendo que la arteria cerebral posterior es la que se va a encargar específicamente de problemas en la visualización, que quizá es lo que tiene también, ¿no? Dificultad para leer. Si tú no ves, no vas a poder leer así de simple. Entonces eso es lo que ustedes tienen que recordar. Muy bien, voy a pasar el post-test. Em, Voy a pasar el post-test. Mm,
Voy a compartir mi pantalla. Se pasó el post-test. No entra nadie. Espero los que estén viendo les sirva la clase de hoy. Hablábamos sobre los síndromes vasculares, entonces para que ahí lo tengan en cuenta. Muy bien. Vamos a empezar entonces a resolver el post-test. Ya. El tema es síndromes vasculares cerebrales. Recuerden que la localización más frecuente de causas trombóticas va a ser la carótida interna, específicamente en la bifurcación, ¿ya? Importantísimo que recuerden eso. Mm, Habíamos visto que la localización en este caso más frecuente, según las causas o la etiología, era por, acá está, arriba. Acá, eso es lo que les estoy preguntando. Carótida interna, primero bifurcación, si no lo encontramos ahí, en el sifón carotídeo muy frecuente. Si es causa embólica o mecanismo desconocido, piensen que la afectación está en la arteria cerebral media. Si es por un flujo sanguíneo, fibrilación ventricular o shock, zonas que están limitantes en la arteria cerebral media y la posterior. El accidente isquémico transitorio, recuerden que esto debe ser menor de 1 hora y en la mayoría de los casos no genera eh, rezagos o causas, compromete más, tiene una resolución completa clínicamente solo, entonces un conjunto de manifestaciones producidas por una inadecuada perfusión cerebral. Esto era un accidente, un accidente cerebrovascular o ictus. Las secuelas permanentes de diferente severidad, no, nada que ver, eso no es, ¿no? Entonces, signo ocular frecuente en la afectación del cerebro, del cerebelo, perdón, nistagmo, la desviación del lado de la lesión, hablábamos de una afectación, en este caso, de las arterias cerebral anterior, creo. Eso me olvido. Aquí está. Aquí. Desviación de conjugada en la mirada al lado de la lesión, putamen, y nistagmo en el cerebelo, ¿no? Que es los signos oculares más frecuentes. Muy bien, la oclusión de la arteria cerebral posterior izquierda nos da hemiparesia crural contralateral, que es quizá lo que habíamos preguntado en el caso clínico, ¿no? Amnesia, desorientación, delirio, negligencia visual en la izquierda, ¿no? Alexia sin agrafia y agnosia visual. No, habíamos visto que en el último caso la alexia sin agrafía era causada por la arteria posterior izquierda, ¿no? Entonces acá serían ambas, disculpen. Serían ambas. Hemiparesia crural contralateral y alexia sin agrafía, ¿ya? Ambas serían las respuestas correctas. Perdón, perdón. Este es el caso clínico que habíamos resuelto, para que lo tengan ahí en cuenta. Recuerden que la agrafía es que no puede escribir, pero si hablábamos de una afectación en la arteria cerebral, justamente esto, ¿no? Si hablábamos en la afectación de una arteria cerebral eh, anterior, hablábamos de problemas motores. Hablábamos de problemas motores, ¿no? En cambio, en la arteria cerebral media hablábamos de afectaciones específicamente en la corteza auditiva, sensitiva, ópticas, pero si hablábamos de una afectación en la arteria cerebral posterior,
específicamente de la visualización, ¿no? Entonces ahí está afectado eso, ¿ya?